Estudios N=1. Trabajo en un hospital de lesionados medulares desde 2010, estamos en el momento presente, 22 de febrero de 2026, tengo el conocimiento que se adquiere con los libros sobre lesionados medulares. El conocimiento que te ofrecen las distintas especialidades, neurología, neurofisiología, biología, rehabilitación, fisioterapia, terapia ocupacional, por supuesto, no podía faltar la psicología del lesionado medular toda, puesto que soy psicóloga clínica. Pero hay un conocimiento mayor, que no se adquiere en los libros, es el que te da la experiencia de 16 años viendo pacientes con lesiones medulares de todos los tipos y niveles, de tantas causas diferentes, que se dice que no hay dos lesiones medulares iguales, cada lesión es única, como única es la persona, por eso no hay dos lesionados iguales, es difícil saber cuál va a ser su nivel de recuperación y a qué ritmo. Hay dos maneras de trabajar, desde el conocimiento previo o desde la experiencia. El conocimiento previo, llega un momento en el que empieza a dar paso a la experiencia, que suele entrar en casos en los que el conocimiento entra en contradicción con lo que estás viendo. Desde la psicología y desde mi experiencia acumulada, se confirma que el modelo de las etapas no se cumple, no todos los lesionados medulares pasarán por todas las etapas y en ese orden, hay quien pasará por algunas de ellas y en otro orden. Incluso habrá lesionados medulares que no pasarán por ninguna de ellas. Pero lo más sorprendente es que si nos pasamos al plano físico y orgánico, tampoco se cumple el modelo médico clasificación Asia, explicado más atrás. Veo que hay lesionados medulares que progresan de Asia a lesiones incompletas. Pero los médicos también tienen el conocimiento teórico en sus mentes, no dejan a estas volar, para descubrir variables nuevas que puedan hacernos entender lo que está pasando. Lesionados Asia que progresan a lesiones incompletas. La reacción es la de negación, que se justifica con distintos argumentos, un mal diagnóstico inicial, técnicas de imagen confusas. Quedarse sin el soporte del conocimiento genera inseguridad, se necesitan unos marcos teóricos desde los que entender y tratar al lesionado medular. Que un paciente Asia pueda andar, rompe todos los pronósticos que se justifican con conocimiento científico. Para la ciencia, hoy por hoy, el tejido nervioso dañado es irrecuperable y sus efectos funcionales son irreversibles. Todo lo que se escapa de las expectativas del médico son negaciones o ensueños del paciente o de la psicóloga que le trata, que tal vez esté proyectando en el paciente sus propias emociones, queriendo ver lo que solo sus deseos ven. Es más fácil dar estas explicaciones que romper un paradigma que lleve al nacimiento de uno nuevo que diga, señores, algo está pasando, hay pacientes Asia, con evoluciones sorprendentes, lesionados medulares cuya progresión no encaja en la clasificación Asia. Hay que buscar algún elemento nuevo que sea la explicación de lo que pasa, un nuevo eureka que haga progresar a la ciencia, tal vez es esa pequeña señal que anuncia un cambio de nivel, una pieza del rompecabezas nueva que no repara el médico. Liberémonos de modelos teóricos desfasados, no todos los Asia se quedan en Asia, aunque sea un 25% a 30% como señalan algunos estudios, pero, ¿qué es más importante en ciencia? ¿De dónde vienen los cambios que hacen progresar el conocimiento? De los casos que refutan y desconfirman el conocimiento previo, ahí es donde tenemos que despertar para ver que está pasando algo importante. Aunque solo existiera un caso un solo paciente el que pasara de Asia a Asia ese caso es vital, imprescindible entender, ¿por qué esta persona lo ha conseguido y el resto no? O tal vez, habrá que preguntarse, ¿por qué el resto no lo consigue? Porque puede que lo natural sea el cambio de Asia, y lo raro y asombroso no conseguirlo. Hay que mirar qué es eso especial que tiene nuestro caso que el resto no tienen. ¿O qué es eso que no tiene el resto? En un puzzle de 3000 piezas, tienes 2999 que encajan a la perfección, pero una no encaja. ¿Debemos seguir adelante sin reparar en ella, o habrá que completar el puzzle volviendo a empezar? ¿O buscar aquella pieza que sea igual a la que nos falta? Buscar entre las 2999, ¿dónde está, para encajarla en el hueco vacío? Pero sería el mito del eterno retorno, nos quedaría otro espacio vacío similar y una pieza que no encaja. Tal vez hay que romper el puzzle completamente, por una sola pieza que no encaja hay que comenzar con un nuevo rompecabezas, aquel en el que esta pieza encaje y ensamble un nuevo edificio, nuevo paradigma desde el que entenderse la ciencia.
Tal vez no hay puzzle para esta pieza porque sea, realmente, pieza de otro mundo bien diferente. Tal vez vemos el mundo con unas gafas equivocadas, estamos mirando en la dirección equivocada. En el nuevo paradigma los ASIA no son irreversibles. Premisa del nuevo paradigma que hace caer en picado la clasificación ASIA, las lesiones ASIA son reversibles. Desde el momento en el que hay un caso único, es suficiente una sola pieza para derribar todo un edificio. ¿Qué hay que hacer para descubrir el eureka? Hay que mirar a la pieza que no encaja y dejar a los 2999. Dejar de pensar en términos estadísticos, porque en ciencia lo cualitativo es lo que permite ver, sin esquemas, sin números, para llevarnos al conocimiento puro, aquel que la intuición nos abre. Empleemos la lógica, esos 30 pacientes de 100, que logran pasar a lesiones incompletas, tienen cuerpos orgánicos similares todos, los 70 más 30 son seres humanos con cuerpos físicos /diagonal orgánicos de la misma naturaleza. Luego si los 30 que lo consiguen son humanos con una biología similar, es que los humanos, todos los cuerpos humanos tienen capacidad de pasar desde una lesión ASIA a una lesión ASIA. De la explicación debe estar fuera, no nos centremos solo en el cuerpo, no queramos forzar a una pieza que no encaja, miremos fuera, en otra dirección que nos abra otro paradigma. ¿No serán las emociones, esa parte fundamental que no estamos viendo? ¿Será que son las emociones la conexión de nuestra mente con nuestro cuerpo? ¿No será esa realidad que somos, llamada mente y sus emociones la que nos dé luz? Todos los cuerpos son iguales, de cada cuerpo se espera que respire y se alimente para poder vivir, necesita un sistema nervioso que ponga en marcha toda esta maquinaria biológica. ¿Es mi mente la que enciende cada parte de mi cuerpo? ¿No será la mente aquello que nos diferencia? La respuesta es, sí, la mente nos hace únicos. Dos cuerpos humanos similares en dos mentes diferentes. ¿Qué hay en la mente de nuestro N igual a 1 que le hizo diferente? ¿Qué hay? ¿Qué es? ¿Dónde ese eureka que revoluciona el conocimiento que llamamos ciencia? Miremos en mi experiencia viendo pacientes durante 16 años, con la experiencia he aprendido a soltar esquemas y preconcepciones, me he desprendido de tantas expectativas originadas por mis conocimientos previos, hasta sentirme como una tabula rasa, con ojos nuevos para ver. Este cambio se dio el día que un paciente, en mi despacho me dijo, sé que voy a volver a andar. El día del alta se fue en silla de ruedas, pero año y medio después se presentó andando y con 0 secuelas. No participó en ninguna investigación, solo gimnasia y gimnasia y gimnasia. Pero tantos pacientes hacen gimnasia y no lo consiguen, no es esta la variable que buscamos, aquí no está el eureka. Se nos dice que ajustemos las expectativas del paciente a sus posibilidades reales de curación, que nuestros pacientes se digan a sí mismos, yo sé que no voy a volver a andar, como me veo en silla de ruedas, la recuperación no la veo. La mayoría de pacientes se va a ensillar de ruedas, sí, claro que sí. Pero estás razonando desde los 2999 casos que no logran evolucionar hasta la recuperación, con esa manera de pensar no te diferencia, eres uno más del montón que no lo conseguirá. Mi paciente tenía algo que le hacía especial, ir a contracorriente, siendo ese caso que se distingue del resto, aquel que desmonta los cimientos de un edificio, los 2999 caen en picado, por un N igual a 1, que razona desde aquello que hay en la mente, lo que se siente con convencimiento, seguridad y certeza. La fe cuando es total se convierte en conocimiento, deja de ser creencia, que dice, yo creo que voy a volver a andar, pasa a ser certeza que sabe, conoce, yo sé que voy a volver a andar. Este sentimiento, mi paciente lo manifestaba con aplomo, en todas las sesiones. En la última sesión se iba en su silla de ruedas diciendo, yo sé que voy a volver a andar y te lo voy a demostrar. Tal era su fe que yo misma le creía, por encima de las predicciones médicas, me convencía en todas las sesiones, consiguió que yo, su psicóloga, creyera en él, aunque la ciencia estuviera en su contra. En mis 16 años de experiencia con lesionados medulares no he visto un caso semejante, es esa pieza que no encaja en ninguna parte, aquella pieza que demuestra que un cuerpo humano normal, como otro cualquiera, con un sistema nervioso normal, como otro cualquiera, ha logrado recuperación total. Esto quiere decir que los 2999 también tienen esta capacidad porque son cuerpos humanos normales, en nada diferentes a nuestro N igual a 1.
Hay que buscar aquello que le hace especial y diferente al resto. El eureka que logre el cambio de paradigma, los cimientos teóricos y la práctica de la rehabilitación. ¿Cuál es esa pieza que nos falta y que nos abre etapa nueva? ¿Una revolución científica? Te avanzo para que pienses. Es una pieza que todos la tenemos en nuestra mente, pero está inactiva, latente en el interior, a la espera de ser activada. Nuestro N=1 iba al gimnasio, utilizó la voluntad y el esfuerzo continuado. Pero hace falta el otro ingrediente que completa la fórmula, porque muchos pacientes ponen voluntad y esfuerzo y no lo consiguen. Solo me he encontrado en mis 16 años de experiencia a un paciente con el sentimiento de certeza, que es más que fe. La fe en sí mismo le hacía saber que iba a volver a andar. Antes de conseguirlo, él ya sabía que iba a volver a andar. Pero era certeza sentida, un sentimiento. No era un pensamiento que se dice algo que no cree, era un sentimiento que te hace experimentar esa certeza. El paciente sabe que va a ganar la batalla antes de comenzar, sabe que va a volver a andar estando en una silla de ruedas. ¿Cuál es la fórmula? Voluntad más certeza igual a recuperación. Qué difícil es conseguir los dos ingredientes del éxito. El esfuerzo, normalmente es proponérselo y hacerlo. Es fácil hacer gimnasia, pero hay que ir al gimnasio con ese sentimiento de certeza, sabiendo que lo vas a conseguir. La visualización te permite practicar este sentimiento de certeza. Sin ir al gimnasio, la práctica de una técnica te permite activar el sistema nervioso experimentando ese conocimiento, visualizando lo que tú sabes que está ocurriendo en tu organismo a tiempo real, o activando en el presente desde un recuerdo o una proyección al futuro. Estamos, con la visualización, activando este conocimiento, que es la certeza de la recuperación. Certeza que debe estar presente en todas las actividades rehabilitadoras. Si tengo certeza en mi recuperación y no voy al gimnasio, ni pongo voluntad y esfuerzo, no logro romper pronósticos. Necesitamos certeza en acción. Yo sé que voy a volver a andar. Para que este pronóstico se dé hay que poner el cuerpo en marcha, ejercitando esa fe total con todas las actividades rehabilitadoras, a las que puede sumar las visualizaciones que permiten poner la certeza en un ejercicio que estimula las corrientes nerviosas que buscan el daño para su reparación. ¿Qué hay que añadir a los programas de rehabilitación? Lo que hay que investigar aquí, el verdadero objeto de investigación es, no la fórmula completa de la recuperación, voluntad más certeza. La voluntad ya la tenemos, la ponemos en marcha con cada tratamiento rehabilitador. ¿Cómo sentir ese, sé que voy a volver a andar? ¿Cómo experimentar certeza en la recuperación? ¿Cómo conseguir que los 2.999 consigan esa certeza? Es trascendental, porque obtendríamos la fórmula perfecta, aquella que hace de la probabilidad una ciencia exacta. Si conseguimos esa certeza, en cada paciente que entra en el hospital para someterse a un programa rehabilitador, el 100% de nuestros pacientes conseguirían caminar de nuevo. ¿Cómo conseguir esa certeza en nuestros pacientes? Eso es lo que hay que investigar. Si logramos encontrar la fórmula que logre la generación de una fe absoluta, tendríamos el tratamiento definitivo para sanar a nuestros pacientes. Para ello, dado que nuestras expectativas son de sanación total, tenemos que motivar al paciente, sembrar en él esperanza e ilusión en la curación, transmitirle confianza y seguridad en sí mismo, autoconfianza y fe. Pero si preparamos para el llamado realismo, con el mensaje de te vas a quedar así, estamos en el polo opuesto. Así las lesiones completas jamás evolucionarán a incompletas, porque el conocimiento que hace que brote la fe, es el conocimiento de la irreversibilidad de la lesión, el que lleva a la no recuperación. Al contrario, hay que buscar todo aquello que haga tener la fe que se alimenta la certeza de la curación. Esperanza, creencia, fe, conocimiento, certeza, curación. Esta es la secuencia que hay que trabajar, la esperanza como paso previo a la creencia y de esta a la fe, de la fe al conocimiento, del conocimiento a la certeza. La certeza no es solo conocimiento, es conocimiento sentido. La certeza es un sentimiento que impulsa a la acción, a darse con paso seguro hacia la conquista de la meta, en este caso, caminar, ya no fruto de un milagro,
pero sí fruto de esa llave que nos abre la puerta de la curación. Esa llave es la certeza. ¿Quién da información al paciente? ¿Quién infunde conocimiento? El médico. ¿Quién transmite unas expectativas acordes al estado orgánico? El médico. ¿Qué información es valorada por los pacientes? La que transmite el médico. ¿En quién tiene fe el paciente? En su médico. Pero decir la verdad de la lesión no está reñido con la esperanza en la recuperación, y la esperanza es el primer escalón de la fórmula que nos da la recuperación, que nace desde el interior del organismo, de manera natural, tomando la dirección que la mente quiere. Si tuviera muchos pacientes con la certeza de mi paciente, que logró andar con gimnasia más sentimiento de certeza, yo sé que voy a volver a andar, otros tantos y muchos pacientes lograrían a caminar, incluso correr. El médico ha de sembrar esperanza e ilusión, motivar al paciente y darle impulso. Así, todos trabajando en la misma dirección es como se logra infundir certeza a la persona. Si yo como psicóloga infundo esperanza, qué importante que todo el equipo transmita este conocimiento a su paciente. Las lesiones óseas son reversibles, hasta un 30% de pacientes logra superar el diagnóstico ósea. Mejor que hablar de niveles de severidad de la lesión medular, habría que crear una escala de recuperación que informase de los avances que se esperan en cada nivel. Una escala descriptiva de los progresos que se esperan, en vez de ser una escala de lo que no se puede hacer, sea una escala de lo que sí se puede hacer, en vez de decir que un 70% no progresan a lesiones incompletas. Mejor es decir que tiene hasta un 30% de posibilidades, es decir lo mismo, pero con un cambio de matiz que pone la semilla de la esperanza. Dejemos a nuestros pacientes que lo intenten, podrían conseguir evolucionar. El médico informa y el psicólogo busca las maneras de conseguir que el paciente experimente el sentimiento de certeza. Pacientes que se dicen, contra viento y marea, yo sé que voy a volver a caminar. Mi paciente no necesitaba información, él solo tenía la certeza, sin razonamientos ni argumentos, simplemente lo sabía, lo sentía, desde su interior, su mente. Mi paciente tenía esa certeza, nació de él, sin ayuda de su psicóloga. Fue él quien hizo que su psicóloga sintiera esa misma certeza, me convenció por la certeza absoluta con la que transmitía su conocimiento. En mi paciente fue espontáneo, surgió de manera natural, pero esto nos lleva a otra pregunta: ¿cómo infundir certeza en quien no la tiene? Con que los médicos fueran transmisores de esperanza y ofrecieran tratamientos con las mismas oportunidades para lesiones completas e incompletas, transmitiendo esas expectativas de recuperación, los porcentajes de pacientes que vuelven a caminar crecerían de manera significativa. Hay que investigar, ser radicales en buscar un nuevo paradigma que afirme con certeza, basada en los hechos de un solo n=1, que las lesiones óseas son reversibles, cuando los pacientes saben que van a andar antes de conseguirlo. La fe mueve montañas. Si tuviéramos fe como un grano de mostaza, esta fe ya no es fe en uno mismo, pero sí es certeza, se sabe que se va a obrar el milagro. Pensemos en la fe del centurión. Todo lo que pidierais al Padre, sabiendo que os ha sido concedido, os lo concederá. También la fe en Dios es apta para la ecuación, esfuerzo y voluntad, más fe, es igual a curación total. La pregunta es, ¿cómo infundir certeza en nuestros pacientes? ¿Cómo conseguir que nuestro caso n=1 sea el primero de muchos? Recuerdo una paciente de nuestro estudio n=1 que sanó después de visitar el Santuario de la Virgen, un cáncer metastásico, ahora totalmente curado. De nuevo la fe, el sentimiento de certeza, saber que la Virgen la podía curar fue lo determinante. Hay otra vía, cuando otros son los que tienen la certeza, pueden sanar a sus familiares o amigos enfermos. Si hago oración por mis pacientes, si visualizo en oración, todos podríamos conseguir curación para otros. Hay que recordar que ni el espacio nos separa, somos todos la misma cosa, estamos hechos de Dios, es esa existencia amante que nos trasciende. Dios mismo es quien obre para que nuestra fe se haga deseo cumplido, por el poder de Dios de obrar milagros. Próximo capítulo: cómo lograr curación para nuestros seres queridos.